Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Social Web. Yo soy Luis Fernández y hoy vamos a seguir con nuestra serie de vídeos dedicadas a la inteligencia artificial, a la programación y al SEO y el marketing digital. En este caso vamos a hacer un script muy sencillito, vas a ver que son menos de 50 líneas de código, en el que vamos a trabajar las entidades en base a Google Imágenes. Vamos a ser un poco pícaros y vamos a aprovechar un trabajo que ya nos da Google hecho y vamos a partir de cualquier keyword, hacer una clasificación de entidades utilizando inteligencia artificial y vamos a extraer esas entidades utilizando una API que nos permite utilizar los resultados de búsqueda de Google directamente. Nos permite acceder a ellos y extraer toda la información. Esta es una herramienta muy importante, muy fácil de utilizar, con una documentación muy buena. Ahora os la presentaré, se llama SERP API. También hay alternativas, esto lo podéis hacer con Scrapping, pero tendréis que manejar los proxies, estar atentos a los cambios, programarlo vosotros mismos, o podéis usar APIs alternativas como una ValueSerp, que es muy conocida principalmente porque tiene menos funcionalidades que SERAPI, pero es más barata. Entonces ahí tenéis un abanico de posibilidades muy amplio para utilizar. Os voy a enseñar a lo que me refiero. Si nos vamos a Google Imágenes, y en este caso introduzco una keyword transaccional como freidoras de aceite, vais a ver que, si os habéis fijado, utilizáis habitualmente Google Imágenes, tenéis aquí arriba una serie de distintos tipos de freidoras de aceite, en este caso, por ejemplo, industriales, de 1 litro, es decir, entidades o tipologías relacionadas con esta keyword que ya el propio Google nos da. Es decir, el propio Google, que es el punto para el que queremos trabajar, es el buscador para el que queremos posicionar el 99% de las veces, ya nos está dando estas entidades, que son las que él considera relevantes para esta keyword, freidoras de aceite. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es extraerlas y utilizar GPT para clasificarlas. Como siempre, esta clasificación de entidades por GPT puede ser de una calidad variable, no la toméis como un dogma, pero para clasificar cuando trabajamos en masa, como siempre, que es lo que os queremos transmitir, cuando trabajamos en masa esto nos puede servir para hacer un filtrado de miles de entidades de una forma bastante rápida. Y a partir de ahí ya hace falta una revisión humana con un poco de estrategia en la que podemos utilizarlas. El script es muy sencillo. Pasamos aquí al Google Colab, como siempre, que os compartiremos en la descripción del vídeo. Y tenemos que hacer clic en las celdas, aquí arriba a la izquierda, le damos al play, instalamos nuestras dependencias, en este caso OpenAI, Google Search Results, que es la librería de Python que nos permite utilizar SERAPI fácilmente, y Google API Python Client. Entonces, from Google Search, que es lo que hemos instalado aquí, nos importamos SERAPI, nos importamos OpenAI, y aquí simplemente ejecutamos esta celda de código. Previamente tenéis que meter aquí vuestra API de OpenAI y vuestra API de SERP API. En este caso ambas son de pago. Como os decía antes, podéis trabajar con proxies, podéis trabajar con otros modelos gratuitos, pero por comodidad y por transmitiros el concepto y la herramienta, la forma de pensar, que es más importante aquí, la tecnología va muy rápido, esto puede cambiar, pero el proceso y la forma de pensarlo no. Entonces aquí vamos a trabajar con estas APIs porque son las más sencillas de utilizar y son muy baratas. Aquí luego podéis hacer vuestras cuentas si queréis trabajar a gran escala, igual os sale rentable cambiar estas APIs, pero para un uso normal es algo muy económico. Una vez rellenéis estos dos datos, ahora sí que podéis darle clic al play y simplemente os saldrá un input en el que marcaréis vuestra keyword, en este caso yo lo he marcado aquí, freidoras de aceite, y este es el formato que le hemos decidido dar. Este es el prompt, que es dadas las siguientes entidades, y le pasamos nuestra lista de entidades extraídas automáticamente, clasificadas por grupos con su nombre correspondiente, devolviendo el resultado de la siguiente forma: nombre del grupo, entidad 1, entidad 2. Y si hay varias que pertenecen a un grupo, colocarlas en la misma fila. Y este es el output que recibiríamos. Tipo de producto, y vemos que un tipo de producto de freidora de aceite sería de agua, de gas, de aire. Tamaño, 1 litro, grande, uso profesional, industrial, restaurante, etc. Uso doméstico. Esto es como lo ha clasificado de primeras. Este es el prompt más sencillito que podéis haber pensado. Sin embargo, podemos darle una vuelta. Algo muy útil es que pedirle que nos devuelva los resultados en un formato determinado, por ejemplo JSON, por ejemplo Markdown o por ejemplo una tabla. Entonces, modificando el prompt un poquillo, aquí os he dejado incluir una demo modificada, y vamos a ver cómo podemos trabajar con un prompt básico y vamos a ampliarlo. La primera diferencia es que, además de incluirle, si os fijáis aquí la intro del prompt, dadas las siguientes entidades, lo que vamos a hacer es de qué hablan las entidades. Y entonces le pasamos la keyword. Esto le da un poco más de contexto, debería ser suficiente, pero bueno,
Siempre está bien aprovechar los elementos variables que tenemos y darle más contexto a nuestro prompt. Cuanto más trabajado, más precisos son los datos y menos cosas raras vamos a recibir. También hay un límite. Si lo pedimos muy preciso, es probable que acabamos rompiéndolo por algún lado y le pedamos algo tan concreto que cada vez recibamos algo distinto. Así que hay que tener un equilibrio por ahí. Le pasamos la lista de nuestras entidades y aquí lo cambiamos un poco. Ponemos clasifícalas agrupándolas con su nombre correspondiente dependiendo del tipo de entidad, lo que pedíamos antes, un poco más sencillamente explicado. Luego le marcamos algo muy útil, que es, si no hay una clasificación clara, utiliza sin clasificación. Esto le permite saber que va a haber excepciones, va a haber veces que no sepa qué clasificar, y le damos algo parametrizado que le va a indicar, disculpad el cambio de orientación de scroll horizontal, pero le damos algo con lo que podemos parametrizar, algo concreto en lo que sabemos, vale, cuando falla vamos a tener esto, y a partir de ahí en nuestro output, esto es un caso de un ejemplo concreto, pero si sacamos miles de entidades, podemos filtrar por aquí y estas no las quitamos, o estas las revisamos manualmente, o las pasamos en otro prompt que las recalifique. Esto, pensadlo siempre con la clave en este tipo de trabajos es pensadlo siempre con la posibilidad de trabajar con más prompts. Es decir, una vez hayamos hecho la clasificación, podemos filtrar todas las que nos han marcado sin clasificación, ya tenemos nuestros grupos determinados y decirle, vale, ahora estas que has marcado sin clasificación, agrúpamelas en estos 5 grupos que ya me has encontrado antes. Y las que no sepas también márcalas, y con esas pues nos hacemos otro barrido. Y así podemos trabajar en acciones que son mucho más en masa y mucho más rápidas de lo que haríamos manualmente. Y después de eso, lo que tenemos que hacer es devuélvelas en formato tabla, con 2 columnas, nombre, entidad, grupo. Y el output que nos da es el siguiente. Aquí se ve bastante, la verdad que dependiendo del tamaño y veces que del tipo de output puede quedar un poco más feo. Aquí ha quedado bastante bonito porque son todos del mismo tamaño más o menos. Y vemos nombre de la entidad, en este caso industrial, gas, doble, eléctrico y eléctrico, tipo de freidora. 1 litro, capacidad. Grande, pues tamaño. Aquí pues todo el output, como veis, ha encontrado por ejemplo aquí animada, que es algo muy habitual en Google Imágenes. Esto va a pasar y esto incluso lo podéis filtrar en el código. Esto se refiere al tipo de imagen animada, porque normalmente también lo podéis hacer aquí, tipo... Si os vais a GIFs vais a encontraros con imágenes que están animadas. Entonces este resultado os lo van a dar en el 90% de las veces. Y veis que aquí correctamente nos lo marca sin clasificación. Podéis siempre probar esto en ChatGPT. Aquí he copiado el mismo prompt, lo tenéis aquí, lo ejecutas y ChatGPT, como tiene renderizador de Markdown, el formato tabla es Markdown, pues nos da el mismo resultado o similar. Recordad que aquí siempre hay un porcentaje de variación, es determinista pero es probabilístico. Y tenemos un resultado muy parecido. Veis que animada aquí también nos lo da como sin clasificación, grande tamaño, nos clasifica las marcas, en un formato tabla muy útil. Y eso es todo, es un script muy sencillito, pero espero que tanto la herramienta que nos permite hacer esto, que es súper útil, ya os lo recomiendo, y el concepto de aprovechar algo que nos da Google, como son las entidades ya clasificadas aquí en las imágenes, y cómo hilarlo todo con un prompt de GPT, pues espero que sea útil y os ayude mucho en vuestras labores como SEO. Y muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.